Si deseas ser bendecido, bendícete a ti mismo. No cambies nunca por el capricho de otros, ni por sus palabras, ni por sus miradas. Séneca. Pues bien, resulta que la indiferencia es un arma de doble filo. Es un arma que puede hacer mucho daño. Ser indiferente, por ejemplo, ante nuestros seres queridos, lastima, daña las relaciones y al final terminamos dañándonos a nosotros mismos, porque una de las bases de nuestra felicidad, de nuestro bienestar, son las relaciones que tenemos con las personas. Y si nos volvemos insensibles, indiferentes ante las dificultades o las cosas que le pasen a nuestros seres queridos, a nuestros seres más cercanos, pues estamos dañando esas relaciones y por lo tanto nos dañamos a nosotros mismos. Sin embargo, hay ocasiones también en que la indiferencia es muy poderosa. Tener una actitud indiferente hacia varias circunstancias en la vida nos ayuda a no solo no dejarnos arrastrar por dramas y por tragedias innecesarias, sino tener mucha claridad para poder obrar de manera racional y que nuestras acciones sean las mejores. En este episodio de las Notas del Aprendiz te voy a compartir 7 circunstancias en las cuales la indiferencia es poderosa. Para que puedas tú aplicar la indiferencia en estas 7 circunstancias, puedas actuar de una manera racional y que puedas entonces tomar las mejores decisiones y obtengas los mejores resultados de la vida. Porque, escúchame bien, tú que eres gladiador no naciste para vivir. No, no. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Bien, vamos ya entonces con la primera situación en la cual la indiferencia es poderosa, y esa es indiferencia ante las opiniones ajenas. Ser uno mismo en un mundo que está constantemente tratando de hacerte alguien distinto es el mayor de los logros. Ralph Waldo Emerson. Esto es así, resulta que nosotros somos seres sociales y nos vemos muy influenciados por lo que hacen los demás. Y esas acciones de los demás pues muchas veces nos impiden a nosotros desarrollar nuestra autenticidad, ser quienes realmente queremos ser. Muchas de esas opiniones ajenas, por ejemplo, nos hacen hacer cosas que no queremos por simplemente acomodarnos con el grupo. Puede ser, por ejemplo, que estás a dieta, que estás cuidando tu alimentación y estás en una reunión y no falta por ahí el que te dice, venga, cómete estas papas fritas, que eso no pasa nada, cómete este postrecito. Ay, que por una vez no va a pasar nada. Tú no quieres dañar la dieta y resulta que esta persona empieza a insistir y por no desairarla, pues terminas dañando la dieta y terminas ahí con un sentimiento de culpa. Puede ser también que en alguna ocasión no quieres consumir alcohol y no falta también el otro que, ay, venga, tome, 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 venga, si no se lo he hecho, si no se lo he hecho. Y entonces a veces insisten tanto que terminas tomándotelo, aunque esa no era tu intención. Muchas veces la sociedad dice que hay que trabajar en ciertas cosas, que estas otras no son las mejores y resulta que a ti te gustaría trabajar por este lado y entonces no lo haces. Muchas veces no expresas tu opinión porque temes que las otras personas no estén de acuerdo y entonces para que no se molesten te quedas callado. Pues resulta que todas esas son ocasiones en las cuales nos cohibimos a nosotros mismos, no somos quienes queremos ser, no decimos lo que realmente pensamos simplemente porque nos queremos acomodar a la opinión de los demás, para que no les caigamos mal, para que no estén en desacuerdo con nosotros y entonces pues no somos lo que somos. Por eso dice Diógenes, los demás me alaban o me critican, eso es asunto suyo. Yo simplemente sigo siendo yo. Por eso es importante que cultivemos la indiferencia hacia las opiniones de las demás. Debemos ser conscientes de qué opinamos nosotros, cuáles son nuestros valores, nuestras creencias y llevarlos a cabo independientemente de qué opinan los otros. Vamos con la siguiente. Cosas que no controlamos. La felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio.
Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Es solo después de haber enfrentado la verdad fundamental que la felicidad y la libertad interior son posibles. Epicteto. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Marco Aurelio. Pues bien, hay muchas cosas que ocurren en la vida sobre las cuales no tenemos control. Y lo que nos dicen los estoicos, que era uno de los principios fundamentales de esta filosofía, es que debemos centrarnos en las cosas en las que tenemos control y ser indiferentes hacia las cosas que no controlamos. ¿Qué no controlamos? Por ejemplo, la política. La política no la controlamos. Entonces, vivir, por ejemplo, obsesionados con los políticos, que qué es lo que hacen, que qué es lo que dicen, pues a veces nos quita demasiado tiempo y entonces ese tiempo, en vez de dedicarlo a cosas importantes en nuestra vida, cosas sobre las que tenemos control y por lo tanto que pueden llegar a mejorar nuestra vida, pasamos un montón de tiempo escuchando lo que dicen los políticos, enfadándonos, que compartiendo mensajes por otro lado para enfadar a otros. También puede pasar que vemos lo que dicen las celebrities, que ay, esta dijo aquello, ay, este dijo esto otro, y nos enfadamos. ¿Cómo es posible que esta celebrity diga todo esto? Cosas que no controlamos. Pero hay muchas otras cosas que no controlamos. Por ejemplo, no controlamos la economía. Y muchas veces puede ser que la economía vaya mal, eso afecte nuestra economía. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos dicen los estoicos? Pues que obviamente la economía no la controlamos nosotros. ¿Qué controlamos nosotros? ¿Cómo respondemos ante las situaciones? La actitud y las acciones que tomamos. Entonces, si tú te enfadas por la economía, si te dejas abrumar por la economía, por lo que está pasando, pues pierdes la oportunidad de actuar, de responder de una manera adecuada. ¿Qué otras cosas no controlamos? Pues muchas veces no controlamos las enfermedades que nos llegan. Puede ser que sean enfermedades más suaves o enfermedades realmente dramáticas. Mucha gente lo que hace es sentir pena por ellos mismos, que por qué me pasa esto a mí, que por qué soy tan de malas, y resulta que no es que el destino se haya ensañado contigo, sino que simplemente las enfermedades ocurren. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues preocuparnos por qué vamos a hacer para sanar mejor. O sea, el hecho de que nos enfermemos o no, no depende en gran parte de nosotros mismos. Obvio, sí hay cosas que podemos hacer para evitar enfermarnos, como llevar un estilo de vida saludable. Sin embargo, hay cosas que son inevitables, aparece la enfermedad y entonces en vez de frustrarnos, sentirnos tristes por lo que pasó, por lo de malas, sentirnos victimizados, pues lo que podemos es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué está en mi poder? Pues en mi poder está cuidarme, ir al médico y tener una buena actitud. Eso yo lo controlo. Si me centro en las cosas que yo controlo y soy indiferente ante las cosas que no controlo, voy a ser mucho más efectivo y no solo eso, voy a tener mucha más resiliencia emocional. Vamos con la siguiente. Resultados. Tienes derecho a realizar tus acciones prescritas, pero nunca tienes derecho a los frutos de tus acciones. Bhagavad Gita. No pidas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea que ocurran como ocurren y serás feliz. Epicteto. Pues sí, resulta que muchas veces nos obsesionamos con los resultados. Y los resultados con bastante frecuencia caen en el lugar de las cosas que no controlamos. Supongamos que estás en un proceso de selección para un trabajo. Pues, ¿qué controlas tú? La actitud, la preparación, pero la decisión final ya está por fuera de tu control. Entonces, si tú te agobias por el resultado de la entrevista, de ese proceso, pues lo más probable es que tu desempeño baje, te pongas nervioso y entonces disminuye las posibilidades de que te contraten. ¿Qué puedes hacer entonces a cambio? Centrarte en lo que tú controlas, en tu actitud, en la preparación y las demás cosas. Puede ocurrir, por ejemplo, que te pones nervioso por una presentación en público. ¿Y cuál es la razón de ponerse nervioso por una presentación en público? Que empiezas a pensar qué van a pensar de ti los demás, qué van a decir.
ay, si me equivoco van a decir que yo no sirvo para esto, no sé qué. Es la opinión de los demás, el resultado de esa charla lo que te afecta. Y resulta que preocuparte por el resultado pues afecta tu desempeño, te pone más nervioso o nerviosa y entonces pues es más factible que cometas errores. Es como por ejemplo los futbolistas que tienen que cobrar un penalti en un momento definitivo. Si se ponen a preocuparse por si meten el penalti o no, qué va a decir la gente y tal, se van a poner más nerviosos. ¿Qué tienen que hacer? Centrarse en patear. Tengo que centrarme en el ritual que hago siempre que voy a patear, que cojo 3 pasos, no sé qué, elijo el lado y pateo y ya está. Se centran en lo que ellos controlan. Si tú te obsesionas con los resultados, pues vas a tener menos desempeño y por eso los resultados va a ser más difícil. Los estoicos sabían esto y por eso decían, céntrate en lo que controlas. Lo que controlas son tus acciones, que los resultados pues llegarán por sí solos. Vamos con la siguiente. Indiferencia hacia el materialismo. No es el hombre que tiene poco, sino el que desea más, quien es pobre. Séneca. Muy poco es necesario para hacer una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tu forma de pensar, Marco Aurelio. Pues bien, nosotros vivimos en una sociedad capitalista y el capitalismo, aunque puede tener cosas malas, pues hasta ahora es el sistema que más ha ayudado a generar desarrollo en el planeta. Sin embargo, pues el capitalismo hace que nosotros estemos bombardeados constantemente por mensajes que nos dicen que tenemos que llevar tal ropa para ser cool, que tenemos que salir de vacaciones si no queremos morir de estrés, que tenemos que utilizar este coche que es el que realmente nos va a dar la tranquilidad. Entonces vivimos bombardeados por mensajes que nos dicen compra, compra, adquiere, adquiere y muchas veces esos mensajes pues generan que actuemos de forma contraria a lo que nos conviene. Puede pasar, por ejemplo, que en el verano empiezas a escuchar a mucha gente que no, que me voy de vacaciones, que me voy para acá y la gente te pregunta, ¿y tú para dónde vas? Y resulta que tu economía pues no está muy sólida, muy solvente y lo más aconsejable es que te quedes en casa, pero muchas personas terminan haciendo un esfuerzo, terminan sacando deudas con tal de no decir que no salieron a ningún lado y que se quedaron en casa. Todo por la presión de los demás que empuja a consumir, a gastar. Y resulta que ese impulso a consumir y a gastar pues nos hace que muchas veces tengamos que trabajar más de la cuenta, tengamos que aceptar trabajos que no nos gustan simplemente para poder consumir cosas que en muchas ocasiones no son necesarias. Si nosotros reducimos nuestros gastos y reducimos nuestros anhelos de gastar, pues vamos a poder también disfrutar con menos y vamos a estar mucho más tranquilos. Vamos con la siguiente, emociones negativas. Me he esforzado por no reírme de las acciones humanas, de no llorar por ellas, ni odiarlas, sino comprenderlas. Baruch Spinoza. El esfuerzo por comprender es la primera y la única base de la virtud. Baruch Spinoza. Pues bien, resulta que Spinoza es un crack y yo estoy de acuerdo con él. Spinoza, ¿qué dice? Que las emociones básicamente se resumen en dos, alegría y tristeza. O sea, hay diferentes tipos de emociones, pero que en general unas llevan a la alegría y otras llevan a la tristeza. Y lo que dice Baruch Spinoza es que las emociones que te llevan a la tristeza pues son emociones que menoscaban tu bienestar y por lo tanto nunca son buenas. Y lo que dice Baruch Spinoza es que si tú obraras con racionalidad, si fueras indiferente ante las emociones negativas, pues podrías obrar de una manera más racional y más adecuada. Por ejemplo, hay una emoción negativa que es la vergüenza. La vergüenza surge cuando hacemos algo mal, cuando nos equivocamos, podemos sentirnos avergonzados. Y entonces, ¿qué es lo que dice Spinoza? El que sufre de vergüenza porque hizo algo mal, pues sufre dos veces. Sufre por lo que hizo mal y sufre luego por la vergüenza. Pero que si esa persona fuera racional, simplemente se daría cuenta que se equivocó y podría enmendar sus acciones para no volver a cometer esa equivocación
y no necesitarías sentir vergüenza. ¿En qué momento dice Spinoza que la vergüenza puede ser buena? Pues cuando alguien no es muy racional, la vergüenza le puede ayudar a actuar de manera racional. Y él dice de todas maneras que la vergüenza es mejor que ser un sinvergüenza, porque alguien que siente vergüenza es alguien que de todas maneras aspira a vivir honestamente. Un sinvergüenza es alguien que no le importa sus acciones, si son buenas o malas, y no siente vergüenza. Entonces, en ese momento, pues para la vergüenza es mejor. Pero de todas maneras, si tú fueras racional, la vergüenza era innecesaria. El enojo, por ejemplo, supongamos que alguien hace algo mal y tú te enfadas, digamos un juez. Hay un criminal que hace algo mal y el enfado. Entonces, si el juez se enfada, pues al final no es necesario que el juez se enfade. Es algo que no es indispensable. ¿Por qué? Porque el juez puede aplicar justicia de manera racional, controlando sus emociones, y el enfado para nada sirve, no mejora el resultado. Entonces, para Baruch Spinoza, todas las emociones que producen una tristeza, que nos hacen decaer, son malas y son innecesarias, porque aplicando la racionalidad podíamos entonces actuar mejor y estar en mejores condiciones. Vamos con la siguiente: indiferencia al rechazo. El mayor temor del hombre es el miedo al rechazo. Deja ir ese miedo, no es necesario. No eres ni más ni menos por la opinión de los demás. Epicteto. El que teme sufrir, ya sufre de lo que teme. Michel de Montaigne. Pues bien, muchas veces tenemos miedo al rechazo, puede ser en el amor o puede ser en el trabajo. Muchas veces hay alguna persona que nos gusta y por miedo al rechazo no la invitamos a salir. ¿Y qué es lo que ocurre? Si nosotros la invitamos a salir, puede decirnos sí o no. Pero si por miedo al rechazo no la invitamos a salir, ya perdimos y entonces pues no se logró lo que nosotros queríamos. Nos privamos de la oportunidad de conocer a alguien que podría llegar a ser muy interesante. Muchas veces en el trabajo no solicitamos un trabajo o un ascenso por miedo al rechazo. ¿Y qué es lo que ocurre? Al no solicitarlo, pues ya perdimos. Sabemos, por ejemplo, que los vendedores, los mejores vendedores, tienen que tener controlado el miedo al rechazo. Porque, ¿qué es lo que molesta a las personas que dicen que no le gustan las ventas? Pues es el miedo al rechazo, a que le digan que no, que no, que no. Y ese miedo al rechazo entonces las impide que puedan llegar a ofrecer sus servicios y que puedan obtener grandes resultados. Ha ocurrido así con un montón de escritores. Resulta que lo más común para los escritores que están empezando es que los rechacen, que les digan que no. Los escritores escriben una novelita o escriben un cuento, los llevan a revistas a ver si se los publican o a editoriales a ver si les publican ese libro, y montones de veces les dicen que no, que no, que no, que no. Solo los que persisten, que son indiferentes al rechazo, son los que en algún momento obtienen el sí y pueden entonces empezar una carrera exitosa como escritores. Entonces, en muchas ocasiones ese miedo al rechazo nos detiene de hacer las cosas que queremos, y por eso la indiferencia ante el rechazo es extraordinaria. Nos puede ayudar a vivir la vida que deseamos. Vamos con la siguiente. Dramas ajenos. El enojo, incluso si está justificado, nunca lleva a nada. Séneca. La gente se preocupa más por ser pensada como gente mala que por ser mala, porque piensan en la opinión ajena antes que en su propia conciencia. Arthur Schopenhauer. Pues bien, todos conocemos gente que anda con dramas y que cada que las vemos nos están contando más tragedias y más tragedias, y muchas de esas personas pretenden llevarnos a su tragedia, involucrarnos en eso. Y si nosotros hemos dicho que las emociones propias, las emociones negativas propias no contribuyen, pues para nada contribuye entonces que nosotros nos involucremos en los dramas, en las emociones negativas de otros. Hay personas que no controlan sus emociones, viven contándolas y esperan que nosotros nos involucremos también en esas emociones.
Para nada sirve eso. Si no nos sirven nuestras propias emociones negativas, pues menos nos va a servir adquirir las emociones negativas de otros. Entonces, no se trata de ser indiferentes ante los problemas de otros. Si podemos ayudar, pues ayudamos, pero no dejarnos arrastrar por sus dramas y sentirnos mal. Esto donde ocurre con mucha frecuencia, por ejemplo, en los medios de comunicación, los políticos. ¿Qué hacen los políticos? Los políticos normalmente empiezan a hablar mal del partido contrario, empiezan a decir las cosas que hacen mal para despertar nuestra ira y que caigamos en su manipulación. Los medios de comunicación, los noticieros, por ejemplo, saben que si presentan las noticias de una forma muy dramática, es más probable que nosotros veamos esas noticias. Nosotros tenemos un sesgo que nos mueve a ver las cosas dramáticas porque pues puede ser que ahí haya peligro y entonces como eso puede afectar nuestra supervivencia, pues tendemos a ver las cosas negativas. Los medios de comunicación saben eso y presentan las noticias de una forma dramática para despertar en nosotros el miedo y eso genera atención. Pues para esas cosas también hay que ser indiferentes, no hay que caer en los dramas de otros porque para nada nos sirve. Pues bien, esas son las 7 aspectos en los cuales la indiferencia es una herramienta poderosa que nos permite actuar mejor en esas 7 circunstancias. Amigo mío y amiga mía, si este episodio te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte y por aquí otro episodio de las notas del aprendiz cargado de valiosísimas lecciones. Como siempre, yo en ti pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más grande y amar más rápido. Ah, no, es al contrario, a crecer más rápido y amar más grande. Bueno, pero también sirve, ¿no? Por eso, nos vemos muy pronto, gladiador.